Lo que comenzó como una aventura de una pareja joven recorriendo Estados Unidos en su furgoneta terminó como uno de los casos más mediáticos y estremecedores de los últimos años. Gabby Petito, una influencer de 22 años, soñaba con documentar su viaje en redes sociales. Compartía con el mundo su amor por la naturaleza, la libertad y la vida en carretera. Pero detrás de esas imágenes perfectas se escondía una realidad aterradora. El 11 de septiembre de 2021, la familia de Gabby Petito denunció su desaparición. Lo extraño era que su novio Brian Laundrie, con el cual estaba haciendo este viaje por carretera, había regresado a su casa solo, sin dar explicaciones de dónde estaba Gabby y sin querer hablar con la policía. Mientras los padres de Gabby buscaban desesperadamente respuestas, las sospechas no tardaron en caer sobre Brian. Pero cuando la presión sobre él aumentó, él también desapareció sin dejar rastro. La angustiosa búsqueda de Gabby terminó de la peor manera, cuando su cuerpo fue hallado y la autopsia reveló lo que muchos temían, que había sido estrangulada hasta la muerte. Mientras tanto, Brian Laundrie, su novio y principal sospechoso del caso, se convirtió en el hombre más buscado de los Estados Unidos. Y aquí es donde todo se vuelve aún más perturbador, porque antes de que la policía pudiera encontrarlo, Brian fue hallado muerto en una reserva natural de Florida. Y al lado de sus restos se encontró una mochila con un cuaderno que contenía una confesión. Él había matado a Gabby Petito. Hoy vamos a reconstruir la historia completa, desde los inicios de esta pareja hasta el escalofriante desenlace que dejó a todos con más preguntas que respuestas. Así que si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar con el vídeo, quería recordaros que tengo este otro canal que es Mentes Curiosas con la Damores y que se trata de un podcast de entrevistas. Y os quería comentar esto porque ya tengo subida una nueva entrevista al canal y es con Paz Velasco, que es criminóloga y además tiene el podcast de Criminalmente. Ahí hemos hablado de cuál es exactamente el trabajo de un criminólogo, cómo se realizan los perfiles criminales y también lo importante que es conocer la mente criminal. Además de que si os gusta este tipo de contenido, tengo más entrevistas, como por ejemplo la que le hice a Paco Echeverría, que es antropólogo forense y ha trabajado en un montón de casos conocidos de España. Y no solo eso, también tengo una entrevista con Beatriz Vicente, que es criminóloga, o por ejemplo esta de aquí con Dani, que es psicólogo forense, en la cual hablamos sobre todo de psicopatías y sectas. Y tengo muchas otras entrevistas que se vienen próximamente, así que si no queréis perderos nada, suscribiros aquí y darle a la campanita la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Gabriela Verona Petito, conocida como Gabby, nació el 19 de marzo de 1999 en Blue Pond, Nueva York. Cuando Gabby era una niña, sus padres, Nicole Smith y Joseph Petito, decidieron divorciarse. Con el tiempo, cada uno encontró una nueva pareja. Nicole encontró el amor de nuevo y decidió casarse con un hombre llamado Jim Smith. Y aunque sus padres estaban separados, siempre mantuvieron una buena relación con su expareja. Cuando la madre de Gabby y Jim se casaron, Jim ya tenía hijos de un matrimonio anterior. Por esto, cuando decidieron unir las familias, Gabby de pronto se vio como la mayor de 6 hermanos, aunque con el único que compartía ambos padres era con su hermano TJ. Gabby asistió al instituto Bayport Blue Point High School, donde destacó como una joven creativa y amable a la que todos recordaban como una persona preocupada por los problemas de los demás. Era tanto el interés de Gabby por otras personas que en 2013 ella y algunos de sus hermanastros aparecieron en un vídeo musical para crear conciencia sobre la violencia armada de los Estados Unidos. Y este videoclip era como respuesta a un tiroteo que había ocurrido en la escuela primaria de Sandy Hook. En 2017, Gabby Petito se graduó en el instituto y en ese mismo año fue cuando conoció a Brian Christopher Laundrie. Sin embargo, aunque lo conoció en ese momento, su relación no comenzó de inmediato. Si algo caracterizaba a Gabby era su espíritu libre y su afán por conocer nuevos lugares. De esa manera, en septiembre de 2017, Gabby decidió irse a vivir a Carolina Beach, en Carolina del Norte. Allí tuvo varios trabajos que le permitieron pagar sus gastos y conocer a todo tipo de personas, además de vivir diferentes experiencias, como por ejemplo trabajar en una cocina del restaurante Smokey on the Water. La gerente de ese restaurante, Lara Gibson, fue entrevistada durante los días en los que Gabby se hallaba desaparecida. Ella no es solo un nombre, no es solo un caso, era una persona y era muy especial para mucha gente y muchos de nosotros aquí. Tenía un alma muy buena y muy buen espíritu y tocó tantas vidas.
Eso es por lo que queremos que la recuerden. En aquel momento, Gaby tenía pensado asistir al Cape Fear Community College e incluso llegó a solicitar el ingreso. Sin embargo, al final decidió cambiar de camino. Pensaba que el destino le deparaba nuevas experiencias y nuevas personas, entre ellas Brian Christopher Laundrie. Brian nació el 18 de noviembre de 1997 en Florida. Durante gran parte de su adolescencia, Brian residió en Long Island, en Nueva York, y fue allí cuando en el instituto conoció a Gabby Petito. Como os he comentado, ellos se conocieron en el año 2017, pero no comenzaron una relación hasta marzo de 2019. Y al poco de empezar, todo parecía tomar un tono más serio. Gabby decidió que incluso sería buena idea mudarse junto con los padres de Ryan, Christopher y Roberta Laundrie. Una vez instalados en Northport, Florida, los dos jóvenes tuvieron que trabajar para costear sus gastos. Aunque recibían apoyo por parte de los padres de Brian, desde un principio los dos quisieron ser lo más independientes posible. Por esta razón, Gabby y Brian comenzaron a trabajar en Publix, una cadena de supermercados muy conocida en Estados Unidos. En ese lugar, Gabby trabajaba como técnico de farmacia y mientras tanto, Brian se encargaba del departamento de comestibles. Sus vidas eran las de dos jóvenes comunes y corrientes viviendo un amor que estaba comenzando. Sin embargo, con la llegada de la pandemia del COVID-19, ambos se vieron obligados a dejar el trabajo. Lo que en un principio parecía un revés a la estructura de vida que Gabby y Brian tenían, finalmente resultó ser una oportunidad para dar inicio a una vida de viajes. A finales de 2019 y principios de 2020, y aprovechando que ya no se encontraban trabajando, decidieron viajar atravesando de Nueva York hasta California. En su camino visitaron ciudades como Las Vegas, el Parque Nacional de Yosemite o la playa de Pismo. Los viajes para Gabby no eran simplemente una manera de salir de la rutina, sino que ella lo veía como un estilo de vida en sí. Y en el año 2012, Gabby había compartido en su cuenta en Facebook una visita que había hecho a Atlantis Paradise Island, en las Bahamas. Y en el año 2016 también publicó fotografías de su viaje a Costa Rica. Esto fue otro punto clave en la forma que Gabby tenía de relacionarse con el mundo. Las redes sociales le brindaban un espacio propicio para ser ella misma y para mostrarse a los demás y dejarles ver cómo era su vida. Ellos tenían el plan de recorrer Estados Unidos de costa a costa por carretera y en un principio hicieron un primer viaje en su Nissan Sentra. Por esto en 2019, cuando Gabby emprendió con Brian este primer viaje de pareja, lo estuvieron documentando en sus redes sociales. Se podían ver fotografías de ellos en el Museo Metropolitano de Arte, en el Paseo Marítimo de Carolina Beach, en Carolina del Norte, en una tienda de discos en Bedford, Texas, un sendero en Pikes Peak, Colorado, en la noria del muelle de Santa Mónica o en el Parque Nacional de Yosemite. Para principios de 2020 la pareja se encontraba en su trayecto por Santa Mónica. Y en febrero de ese mismo año fue cuando Gabby decidió abrirse su cuenta de TikTok Gabby Nova. En el primero de sus vídeos, ella escribía en la descripción lo siguiente: viaje por carretera desde Nueva York hasta California. La vida no podía ser mejor tanto para Gabby como para Brian. Y el día del 21 cumpleaños de Gabby, la joven subió una fotografía a su Instagram mientras viajaba a través de Nomokis, en Florida. La vitalidad que Gabby tenía quedaba evidenciada en cada una de sus publicaciones. En junio de 2020 regresaron a Newport, en Florida, donde vivían los padres de Brian. Y 2020 no iba a ser solo un año de viajes, sino que también traería nuevos comienzos. En junio de ese año, Gabby sorprendió a todos sus seguidores cuando publicó una fotografía en su Instagram junto con Brian. En la fotografía se les puede ver felices posando para la cámara mientras comparten un trozo de sushi. Sin embargo, esto no era lo especial. Lo relevante era el mensaje de la descripción de esa fotografía. Aquí hay una foto de nuestra primera cita porque te amo muchísimo. Brian me pidió que me casara con él y dije que sí. Brian, haces que la vida parezca irreal y todos los días son un sueño contigo. Mientras tanto, Brian escribió en sus redes lo siguiente: mi mayor temor es que algún día me despierte y que todo haya sido un sueño, porque así es como me he sentido cada segundo desde el momento en el que nos encontramos, hasta que la muerte nos separe y me despierte. Estoy tan feliz de que la respuesta sea que sí. Te quiero, cariño. Este compromiso fue tomado de muy buenas maneras por sus familiares, porque aunque eran jóvenes, Gabby y Brian habían demostrado que eran una muy buena pareja y parecían tener una relación muy bien estructurada. Además pensaban que ambos se retroalimentaban de una manera muy positiva. El siguiente paso para ellos era comprar una Ford Transit Connect. Su idea era comenzar el siguiente año viajando en carretera y por eso, y para ahorrar dinero, decidieron adquirir un vehículo y reconvertirlo en una camper para así empezar su travesía. Como podéis ver, en apariencia, la relación entre Brian y Gabby parecía ser ideal.
En sus redes se dedicaban a retratar ese mundo maravilloso, repleto de sonrisas, viajes y regalos que se habían convertido en su compromiso. Pero pese a ello, no todo lo que vemos en redes sociales es cierto y las apariencias suelen engañar. Después de que todo ocurriera, Rose Davies, una de las mejores amigas de Gaby, recordó que aunque Gaby se esforzaba por mostrar una apariencia de perfección en su relación, la verdad es que en su opinión, tanto Gaby como Brian vivían en una mentira. Según Rose, Brian era una persona celosa y posesiva. Sinceramente, Brian padecía de un problema de celos, lo cual entendí, porque miras a Brian y luego a Gaby y piensas, Gaby, podrías tener a cualquiera en este mundo. Y al parecer esta actitud no era algo que Brian intentara ocultar. Rose asegura que era muy común que en los diferentes encuentros con amigos, Brian demostrara sus inseguridades ante un posible engaño por parte de su novia, aunque ella nunca le había dado ninguna señal de que tal situación pudiera pasar. El plan que tenían de cruzar el país de costa a costa, de Nueva York a California por carretera, continuaba en marcha, pero necesitaban reunir la mayor cantidad de dinero posible. Por esto, Gaby comenzó a trabajar hasta 50 horas a la semana en Taco Bell. Trabajaba tantas horas porque su objetivo era intentar ahorrar la mayor cantidad de dinero posible para poder costear ese viaje. Y el hecho de que Gaby dedicara tanto tiempo a su trabajo y no a su relación hizo que Brian comenzara a demostrar de manera más directa sus inseguridades. Según Rose, Brian no quería que Gaby trabajara, sobre todo porque al parecer cuando ambos dejaron su trabajo en el supermercado al principio de la pandemia, decidieron no volver a trabajar. Él no quería que ella trabajara y ella lo hizo. Y estaba enfadado por eso y siempre trató de conseguir lo que él quería y lo hizo. Porque quería una vida en la furgoneta y se apresuró a eso para que ella no fuera capaz de trabajar más. Y al parecer los celos de Brian no iban solo encaminados al ámbito laboral de su prometida, sino que él veía como inapropiadas esas intenciones que tenía Gaby de convertirse en una celebridad de internet y ser influencer hablando de sus viajes. Según Brian, que ella decidiera compartir las crónicas de sus viajes y diferentes consejos para sus seguidores le resultaba molesto e incluso inapropiado. Pese a todos los cuestionamientos, finalmente ambos continuaron trabajando para así poder ahorrar dinero y sacar adelante el proyecto del viaje por carretera. Incluso el mismo Brian decidió comenzar a trabajar en una barra de zumos orgánicos. Durante este tiempo Gaby tenía dos trabajos que compatibilizaba, el del Taco Bell y uno como nutricionista. Y además empezó a dedicar su tiempo libre a sus perfiles en redes sociales, tanto Instagram como YouTube. Cuando la pareja ya consideró que la furgoneta estaba preparada y camperizada y ya tenían el dinero suficiente, decidieron emprender el viaje cruzando todo el país. Viaje por carretera. El 17 de junio de 2021, la pareja regresó a Blue Pond para asistir a la ceremonia de graduación del hermano de Gaby. Nicole, la madre de Gaby, informó a los medios de que su hija y Brian habían salido de Blue Pond el 2 de julio de 2021. Partieron de aquel lugar cargados de sueños y expectativas, subiendo en su camioneta Ford Transit Connect que los llevaría a recorrer caminos desconocidos. 2 días después de emprender el viaje, tanto en las redes sociales de Gaby como en las de su prometido, ambos realizaron publicaciones desde Monument Rocks en Kansas. El siguiente mes de trayecto fue bastante agitado para ambos. A través de sus redes, cualquiera que quisiera seguir el viaje podía hacerlo mediante el hashtag VanLife. Ahí se podían encontrar tanto imágenes de Instagram como vídeos de la pareja para TikTok. Fue entonces cuando Gaby cambió su nombre de perfil de TikTok a Gaby Potato, y sus seguidores podían disfrutar de sus viajes por el Parque Nacional y la reserva Great Sand Dunes del sur de Colorado. También publicaron imágenes e historias de Instagram de ellos mismos en el Parque Nacional Zion, el Parque Nacional Bryce Canyon, Mystic Hot Springs y el Parque Nacional Canyonlands, todos ellos ubicados en Utah. Pasaron 12 días hasta que Gaby volvió a publicar el 12 de agosto, esta vez desde el Parque Nacional Arques. Y al día siguiente, Brian Laundrie también compartió una publicación en sus redes sociales en el mismo lugar. Como os he mencionado, además de Instagram y TikTok, también tenían un canal de YouTube llamado Nomaded Static, y ahí apareció su primer vídeo el 19 de agosto. En ese vídeo presentaban un montaje de sus viajes de los últimos 2 años. En la descripción del vídeo, la pareja decía: después de nuestro primer viaje a través del país en un pequeño Nissan Sentra, decidimos que queríamos simplificar nuestras vidas
horas y viajar a tiempo completo. Por eso construimos con nuestras propias manos nuestra pequeña furgoneta, una sencilla Ford Transit Connect de 2012, aprovechando el espacio con diseños y características únicas. En la descripción del vídeo también se mencionaba un blog llamado Nomadic Static, que sin embargo no tenía contenido visible y requería de una contraseña para acceder. Según el sitio de registro de dominios Doppler Checker, la página había sido registrada en Squarespace el 28 de julio. Incidente con la policía. El 12 de agosto de 2021, un testigo llamó al 911 para informar sobre una pelea que había habido entre una pareja, que más tarde fueron identificados como Brian Laundrie y Gabby Petito. Según el testigo, al parecer esta pelea había tenido lugar enfrente del Moonflower Community Cooperative en Utah. Según lo que contaba esta persona, había visto al hombre de la pareja abofetear a la mujer. Tras lo cual ambos salieron corriendo por la acera y luego el hombre volvió para golpearla antes de que se marcharan juntos en su vehículo. Otro testigo diferente relató a la policía que la pareja parecía haber estado discutiendo de manera agresiva y que Gabby también estaba golpeando a Brian en el brazo. Este segundo testigo también añadió que parecía que el chico estaba intentando dejar atrás a su prometida y llevarse con él el teléfono. Pero como dicen los testigos, la pelea acaba con la pareja entrando en su furgoneta. Parece ser que en un principio Gabby se subió al asiento del conductor y luego desde ahí se pasó al asiento del copiloto para dejar que Brian condujera. Agentes de policía identificaron más tarde la furgoneta circulando de manera errática cerca de la entrada del Parque Nacional de Arques. Ahí les realizaron una parada de tráfico y al acercarse al vehículo encontraron que Gabby estaba llorando intensamente en el asiento del copiloto. En las imágenes de la cámara corporal que llevaba el policía se puede escuchar cómo Gabby le explica lo siguiente: no sé, algunos días tengo un TOC muy fuerte. Estaba limpiando y ordenando y le estaba pidiendo perdón y diciéndole que lo sentía por ser tan cruel, porque a veces me frustro mucho. No es que sea cruel con él, es solo que mi energía está, pues que estoy de mal humor. Y yo le decía que lo sentía si estaba de mal humor. Solo tenía mucho trabajo en el ordenador esa mañana. Acabo de dejar mi trabajo para viajar por el país e intentar empezar mi blog. Yo tengo un blog, he estado construyendo mi sitio web, estoy muy estresada y él no cree que pueda lograr nada de eso. Así que hemos estado discutiendo toda la mañana y antes no me dejaba subir al coche. En cuanto a la bofetada que habían descrito los testigos, al principio Gabby minimizó esto ante la policía. Pero después de que el oficial notara marcas en su brazo y en su cara, le pidió que fuera sincera. Ahí es cuando Gabby admite que Brian Laundrie le había dicho en repetidas ocasiones que se callara e incluso le había llegado a agarrar la cara, lo cual había provocado una lesión. Por su parte, Brian le explicó al policía lo siguiente: tomémonos un respiro, no vayamos a ningún lado y calmémonos un minuto. Ella se estaba alterando mucho, tenía su teléfono y estaba tratando de quitarme las llaves. Yo solo intentaba, y sé que no debí empujarla, pero solo estaba intentando alejarla y decirle que nos tomáramos un minuto para respirar y pensar. Y entonces ella me golpeó con su teléfono. Gabby reconoció a los oficiales que ella le había golpeado primero a Brian con su teléfono y suplicó que por favor no los separaran. Además, Brian presentaba arañazos en sus brazos, rostro y cuello. Y como las heridas de él no pasaban para nada desapercibidas, esto les hizo creer a los policías que el atacante principal era Gabby. Uno de los oficiales, Daniel Robbins, escribió en su informe lo siguiente: en ningún momento de mi investigación Gabriel dejó de llorar, de respirar agitadamente o de hablar sin necesidad de secarse las lágrimas, limpiarse la nariz o de frotarse las rodillas con las manos. El hombre intentó tomar distancia sugiriendo que ella caminara un poco para calmarse. Ella no quería separarse de él y comenzó a bofetearlo. Él le sujetó el rostro y la empujó hacia atrás cuando ella lo presionó contra la camioneta. Ninguno de los dos quiso presentar cargos contra el otro tras este incidente. Y por esto la policía lo interpretó como una crisis emocional más que algo de violencia doméstica. Porque si hubiera sido violencia doméstica, habría requerido de un arresto. Los oficiales simplemente decidieron separarlos aquella noche, organizando que Brian se hospedara en un motel y que Gabby se quedara en la camioneta. Durante sus declaraciones a la prensa, Rose Davis, la mejor amiga de Gabby, después de ver las grabaciones de la cámara corporal de los policías, dijo lo siguiente: yo la he visto así, y siempre es la misma situación, ella siempre lo defiende, pero se estaba sintiendo mucho más cómoda conmigo y juro que por eso él le apresuró el viaje en la furgoneta, porque sabía que yo le daba un lugar seguro. Ella venía a mi casa incluso cuando yo no estaba y se quedaba aquí durante horas. Desaparición. El 17 de agosto, Brian cogió un vuelo desde Salt Lake City hasta Tampa, en Florida.
y en ese vuelo iba solo. Al parecer, durante esos días, Gabby se había hospedado en el hotel Fairfield Inn en Suites, cerca del aeropuerto internacional de Salt Lake City. Según el personal del hotel, Gabby se registró durante varios días y finalmente hizo el checkout el día 24 de agosto. Más tarde, el abogado de la familia de Brian explicó el por qué él había realizado ese viaje solo. Lo hizo para recoger algunas cosas y vaciar y cerrar la unidad de almacenamiento para ahorrar dinero, ya que estaban considerando extender el viaje por carretera. De este viaje en solitario, Brian regresó el 23 de agosto para reunirse con su prometida y continuar la travesía en coche. La madre de Gabby contó que la última vez que habló con su hija fue el día 25 de agosto. Y durante esa conversación con su madre, Gabby le mencionó que viajarían desde Utah hacia los parques nacionales Grand Teton y Yellowstone. Ese mismo día se publicó la última imagen de la cuenta de Instagram de Gabby. Son unas fotos de ella frente a un mural de mariposas afuera de un restaurante en Ogden, Utah. En esas fotos que Gabby subió a su cuenta el 25 de agosto se la puede ver sonriendo y posando con una pequeña calabaza tejida en crochet. 2 días después de esto, las cámaras de seguridad de un Whole Foods en Jackson, Wyoming, captaron a la pareja. Ambos llegaron al aparcamiento a las 2:11 del mediodía y entraron a la tienda a las 2:15. Y es a las 2:30 cuando salen de nuevo para regresar a su furgoneta. Permanecen dentro del vehículo durante unos 20 minutos antes de ponerse en marcha y tomar la autopista 89. Iban rumbo al campamento en el Bosque Nacional Bridger-Teton y esto fue sobre las 2:56 del mediodía. Y esas imágenes es la última vez que alguien vio a Gabby Petito con vida. A partir de este día, las únicas pistas que se tienen de ambos jóvenes son los testimonios de diferentes testigos que se cruzaron con ellos durante esas fechas. Uno de estos testigos afirmó que el día 27 de agosto, entre la 1 y las 2 del mediodía, vio a la pareja en el restaurante Merry Pliget's Tex-Mex en Wyoming. Según este testigo explicó a las autoridades, Brian se comportaba de manera agresiva, no tanto con Gabby, sino más bien con los encargados del restaurante. Al parecer, entre Brian, el gerente del restaurante y una camarera hubo una especie de pelea relacionada con el dinero. El testigo afirmó que Gabby estaba presente y que se encontraba muy alterada por lo ocurrido. Y por esto Gabby decidió salir del local y pedir disculpas a los encargados por el comportamiento de su prometido. Tiempo después, el propio personal de ese restaurante admitió que la pareja estuvo en el establecimiento. Otro de los testigos habló directamente con el FBI para informarle de las actividades y las coordenadas de una furgoneta blanca que se movía lentamente y de un joven blanco y genérico que actuaba de manera extraña. Esta testigo informaba que esto había ocurrido cerca del área de acampada de Speed Creek, entre los días 26, 27 y 28 de agosto. Esta testigo, que luego se identificó como Jessica Slutz, fue un poco más allá y brindó detalles a través de su cuenta de TikTok. Según ella, quedó atrapada detrás de la furgoneta que se movía lentamente hasta que finalmente el conductor se detuvo a medio camino. Y al parecer tenía el morro de la furgoneta fuera de la carretera en un área que no estaba designada para apartarse. Esto obligó a Jessica a desviarse y salirse un poco de la carretera para poder pasar. Y dice que cuando adelantó la furgoneta de Gabby y Brian, el conductor, es decir, Brian, estaba solo. Fue cuando saltó la noticia de que Gabby Petito estaba desaparecida cuando ella recordó esta escena que había vivido aquellos días con aquella furgoneta. Se dio cuenta de que el hombre que conducía esa furgoneta a solas era Brian y por eso decidió ponerse en contacto con el FBI. De igual manera, el FBI también recibió la llamada de Miranda Baker, otra testigo que aseguraba lo siguiente: hola, mi nombre es Miranda y el 29 de agosto mi novio y yo recogimos a Brian en el Parque Nacional Grand Teton a las 5:30 de la tarde en Colter Bay. Esta mujer también comentó que Brian se alteró al enterarse de que ellos iban hacia Jackson Hole y no hacia Jackson en Wyoming, por lo que decidió bajarse del vehículo a las 6:09 de la tarde. Después de menos de 30 minutos de trayecto y 16 kilómetros después de que esta pareja lo hubiera recogido. Según Miranda, también encontró extraño que Brian les ofreciera el pago de $200 por ese viaje. Y además decía que Brian no parecía estar sucio a pesar de que afirmaba que llevaba días acampando. Otra testigo también declaró que recogió a Brian Laundrie cerca de la presa del lago Jackson entre las 6:20 y las 6:30 de la tarde del 29 de agosto. Y dice que lo dejó en la entrada del área de acampada dispersa de Speed Creek.
Como veis, esos trayectos de Brian yendo solo y haciendo autostop ocurren el 29 de agosto, pero 2 días antes, la madre de Gaby, el 27 de agosto, recibe un mensaje desde el móvil de su hija. En ese mensaje decía lo siguiente: ¿puedes ayudar a Stan? Solo sigo recibiendo sus mensajes de voz y llamadas perdidas. Y a pesar de que esto estaba escrito desde el teléfono de Gaby, a su madre le resultó extraño porque Stan era el abuelo de Gaby y ella nunca se refería a él con ese nombre. En esta ocasión, aunque le resultó extraño, la mujer no prestó mayor atención a aquel hecho. Pero conforme pasaron los días y no tuvo más señales de su hija, fue cuando empezó a hilar los extraños detalles que ocurrieron. Por ejemplo, el 30 de agosto fue el último mensaje que recibió de su hija, donde simplemente le decía: sin servicio en Joe Smith. Pese a esto, Nicole, la madre de Gaby, piensa que esos mensajes fueron escritos por Brian. Además, las autoridades corroboraron que Brian había utilizado la tarjeta de débito de Gaby sin su autorización durante el viaje de regreso a Florida desde Wyoming. Todo comienza a ser extraño cuando Brian vuelve solo a su casa en Florida. Para este momento, el joven ya había parecido comenzar los movimientos necesarios para crear una coartada que lo favoreciera. El día 29 de agosto, el mismo día en el que estuvo solo haciendo autostop, Brian se comunicó con su madre. Según la mujer, al final de la conversación, el tono de su hijo cambió por completo. Según su testimonio, en la llamada, Brian le dijo que Gaby se había ido y le mencionó que posiblemente necesitaría un abogado. Es finalmente el 1 de septiembre cuando Brian vuelve solo a la casa de sus padres en Northport, llevando con él la furgoneta Transit Connect, pero sin rastro de Gaby por ningún sitio. Una semana después de volver a casa, Brian junto con sus padres se fueron al parque Fort de Soto y estuvieron allí del 6 al 8 de septiembre. Nadie sabe a ciencia cierta la naturaleza de aquel viaje. Sin embargo, se especula que durante ese tiempo en el que estuvieron solos, Brian les confesó a sus padres lo que le había ocurrido a Gaby. Y como veremos más adelante, esto sirvió como base para una denuncia que la familia de Gaby Petito pondría tiempo después. ¿Dónde está Gaby Petito? Pasaron 11 días desde que Brian volvió junto con sus padres y mientras tanto Gaby no daba señales de vida. No había mensajes ni llamadas y esto era algo para nada normal en la joven. En la última llamada que habían tenido, la joven le había dicho a su madre que se encontraba en el Parque Nacional Grand Teton. Y a partir de ese momento no hubieron más llamadas. Todas las comunicaciones entre madre e hija se hicieron a través de mensajes de texto. Tras pasar los días y no tener información ni de Gaby ni de Brian, Nicole, la madre de Gaby, decidió comunicarse directamente con los padres de Brian. Pero estos tampoco le respondieron. Sin ninguna otra opción más, Nicole decidió dejarle un mensaje a Roberta, la madre de Brian. ¿Has hablado con los chicos? Estoy preocupada por ellos. Pero de nuevo no obtuvo respuesta. Por esta razón, Joseph y Nicole Petito decidieron que era hora de denunciar ante las autoridades la desaparición de su hija. Es a las 6:55 del 11 de septiembre de 2021 cuando fueron a las oficinas del Departamento de Policía de Nueva York a tramitar la denuncia. Según los padres les comentaron a las autoridades, Brian no respondía a sus llamadas y que la última actualización que tenían de Gaby en redes sociales había sido hacía 3 semanas. Y esto último era muy extraño, teniendo en cuenta toda la dedicación que Gaby Petito le había puesto a sus redes. Hay que entender que la joven se hallaba en camino de convertirse en influencer, por lo cual dejar de lado de repente su trabajo no parecía algo normal. De inmediato la policía de Nueva York se comunicó con la policía de Florida, de donde eran los padres de Brian. Y ya la policía de Florida decide investigar el asunto directamente en la casa de los Laundrie. Cuando los agentes llegan al domicilio, los padres de Brian le dan el teléfono de su abogado, quien se encargará desde ese momento en todo lo referente al caso. Y tras esto, a Brian se le declara persona de interés en la investigación. El abogado de los Laundrie, consciente de lo que podía ocurrir si sus clientes cometían un error, les aconseja permanecer en silencio y no prestar testimonio ante ninguna persona. Y esto es un derecho constitucional que tienen en los Estados Unidos las personas que se encuentran en medio de una investigación policial. La policía se mantuvo vigilando la casa de los Laundrie y vio a Brian salir el día 13 de septiembre. 2 días después vieron cómo volvía su coche y creyeron que la persona que salía del vehículo y entraba en la casa era Brian. Pero realmente aquella persona que vieron los policías no era Brian, sino su madre llevando una gorra de béisbol. Mientras ocurría esta ridícula confusión, la familia de Gaby brindó una declaración a través de su abogado dirigida a los padres de Brian. Por favor, si a usted o su familia les queda algo de decencia, díganos dónde se encuentra Gaby.
Díganos si estamos buscando en el lugar correcto. Todo lo que queremos es que Gaby vuelva a casa. Por favor, ayúdenos a que esto suceda. No obstante, en estos momentos la familia de Brian también cargaba con su propio infierno personal. Al parecer, el 17 de septiembre se informó que Brian llevaba desaparecido casi una semana. Según sus padres, Brian salió de casa llevándose su mochila, pero no llevaba ni el móvil ni la cartera. También dijeron a la policía que Brian iba en dirección a la cercana Reserva Carton, la cual es una reserva natural de 10.000 hectáreas que está cerca de la casa de la familia. Según los Laundrie, el padre salió en búsqueda de su hijo cuando este no volvió de la reserva. El día 14 de septiembre, los padres de Brian volvieron a la reserva para buscarlo, pero encontraron su Ford Mustang con una notificación de las autoridades de vehículo abandonado. Como os digo, después de haber vuelto solo a casa y pasar unos días con sus padres, Brian salió y llevaba ya una semana desaparecido. Y mientras las autoridades buscaban a Brian, paralelamente se estaba llevando una búsqueda a nivel nacional de Gaby Petito. Y esta búsqueda concluyó de la manera más amarga. El 19 de septiembre, las autoridades anunciaron el descubrimiento de restos humanos en el Bosque Nacional Bridger-Teton de Wyoming. Y el forense del condado de Teton confirmó que los restos hallados eran los de Gaby. Según los análisis forenses, Gaby llevaba fallecida 3 semanas y su muerte fue declarada como homicidio por estrangulamiento manual. Una vez llevada a cabo la autopsia, se realizó un funeral privado con la presencia solo de familia, amigos y seres queridos. Los padres de Gaby expresaron públicamente su dolor compartiendo mensajes y homenajes llenos de cariño a su hija fallecida. Además, la familia de la joven también creó una fundación en su nombre llamada The Gaby Petito Foundation, la cual está destinada a ayudar a víctimas de violencia doméstica y a generar conciencia sobre casos de personas desaparecidas. Paralelamente al hallazgo del cuerpo de Gaby, Brian seguía desaparecido. Por esto, el 23 de septiembre, un tribunal emitió la orden de arresto contra Brian Laundrie. De lo que en un principio se le acusaba era del uso no autorizado de la tarjeta de débito de Gaby Petito, la cual la había usado entre los días 30 de agosto y 1 de septiembre y había sacado más de $1.000. En los primeros días de octubre, en una entrevista para ABC News, la hermana de Brian le pidió públicamente que se entregara a las autoridades. Tras esto, el padre de Brian se unió a las investigaciones en la búsqueda dentro de la reserva de Carton. En esta búsqueda se centraban especialmente en las zonas que Brian solía visitar de aquella reserva, y también en el adyacente parque ambiental Mayakahatchee Creek. Para este momento, aproximadamente 50 agentes de policías locales y el FBI buscaban a Brian Laundrie. Fue a mediados de octubre cuando, en un área previamente cubierta por las aguas de inundación, en el parque Mayakahatchee Creek se hallaron unos restos óseos junto con algunas pertenencias de Brian. En principio, las autoridades no quisieron dar a conocer públicamente a quién pertenecían los restos hallados. Mientras tanto, Steve Bertolino, el abogado de los Laundrie, declaró a la prensa lo siguiente: la probabilidad es alta de que sean los restos de Brian. Es bastante triste. Puedes imaginarte como padre encontrar las pertenencias de tu hijo junto a los restos. Eso tiene que ser desgarrador, y puedo decirles que están desconsolados. Tras varios análisis, la oficina del FBI de Denver identificó esos restos como pertenecientes a Brian Laundrie, y esto se logró mediante el análisis de odontología forense. Dado el avanzado estado de descomposición de los restos, la autopsia inicial del cuerpo no pudo determinar exactamente la causa de la muerte, y por esto los restos fueron enviados a un antropólogo forense para un examen más detallado. En ese informe se concluyó que Brian Laundrie había muerto a causa de un disparo autoinfligido en la cabeza. Además, antes de acabar con su vida, Brian escribió una confesión en su cuaderno personal, y ahí hablaba con detalle de cómo cometió el crimen contra Gaby Petito. En esa confesión de 8 páginas, Brian Laundrie relataba lo siguiente: Gaby, desearía estar a tu lado, desearía poder estar hablando contigo en este momento. Estaría revisando cada recuerdo que hicimos, emocionándome aún más por el futuro. Pero nuestro futuro. No puedo vivir sin ti. He perdido todos los días que podríamos haber pasado juntos, todas las vacaciones. Nunca volveré a jugar con TJ y nunca iré de excursión con TJ. Te amaba más que a nada, y no soporto mirar nuestras fotos, recordar grandes momentos, porque es por eso por lo que no puedo seguir. Cuando cierro los ojos pensaré en reírme en el techo de la camioneta, dormirme con la vista del geyser de cristal. Siempre te amaré. Si estuviera leyendo el diario de Gabs, mirando fotos de nuestra vida juntos, hojeando tarjetas viejas, no querría vivir ni un solo día sin ella, sabiendo que todos los días me despertaré sin ella y no quiero despertar.
Lo siento por todos los que esto afectó. Gaby fue el amor de mi vida, pero sé que muchos la adoran. Lo siento mucho por su familia porque los amo. Yo adoro a sus hermanos pequeños, son mis mejores amigos. Lo siento por mi familia. Esto es un shock para ellos y un dolor terrible. La querían tanto, si no más que a mí. Una nueva hija para mi madre, una tía para mis sobrinos. Por favor, no hagas esto más difícil. Esto ocurrió como una tragedia inesperada. Volviendo corriendo a nuestro coche, tratando de cruzar los arroyos antes de que oscureciera demasiado para ver y demasiado frío. Escuché un chapoteo y un grito. Apenas podía ver, no pude encontrarla por un momento y grité su nombre. La encontré respirando con dificultad, jadeando, tenía mucho frío y los abrasadores parques nacionales de Utah. La temperatura había bajado bajo cero y ella estaba empapada. La llevé lo más lejos que pude del arroyo hasta el coche, tropezando, exhausto por la conmoción, y supe que no podía cargarla con seguridad. Encendí un fuego y la acurruqué lo más cerca posible del calor. Estaba tan delgada, ya se había estado congelando demasiado tiempo. En ese momento no podía darme cuenta de que debería haber iniciado un fuego primero, pero quería secarla del frío, del coche. Desde donde hice el fuego no tenía ni idea de qué tan lejos podía estar del coche, solo sabía que estaba al otro lado del arroyo. Cuando saqué a Gaby del agua no podía decirme qué era lo que le dolía. Tenía un pequeño bulto en la frente que poco a poco se hizo más grande, le dolían los pies, le dolía la espalda, pero estaba congelándose. Temblaba violentamente, mientras la cargaba continuamente emitía sonidos de dolor. Acostada a su lado decía poco, entre sacudidas violentas jadeaba de dolor rogando que terminara con su dolor. Se dormía y yo la sacudía para despertarla, temiendo que no debiera cerrar los ojos por si tenía una conmoción cerebral. Se despertaba con dolor y comenzaba todo su ciclo doloroso de nuevo. Dormía furiosa porque yo era quien la despertaba. No me dejaba cruzar el arroyo para intentar llegar al coche. Pensaba como yo que el fuego se apagaría mientras dormía y ella se congelaría. No sé el alcance de las heridas que Gaby tenía. Solo sé que tenía un dolor extremo. Terminé con su vida, pensé que era misericordioso, que era lo que ella quería, pero ahora veo todos los errores que cometí. Entré en pánico, estaba en estado de shock, pero desde el momento en el que decidí, le quité ese dolor, supe que no podía seguir sin ella. Corrí a casa para pasar el tiempo que me quedaba con mi familia. Quería conducir hacia el norte y dejar que James o TJ me mataran, pero no me gustaría que pasaran tiempo en la cárcel por mi error, aunque estoy seguro de que le hubiera gustado. Estoy acabando con mi vida no por el miedo al castigo, sino porque no soporto vivir un día más sin ella. He perdido todo nuestro futuro juntos, cada momento que pudimos haber compartido. Lamento la pérdida de todos. Por favor, no le hagan la vida más difícil a mi familia. Perdieron un hijo y una hija, la niña más maravillosa del mundo. Gaby, lo siento. Me he suicidado junto a este arroyo con la esperanza de que los animales me destrocen, que pueda hacer feliz a algunos miembros de su familia. Por favor, recoge todas mis cosas. Gaby odiaba a las personas que tiran basura. Como habéis visto, según relataba Brian en esta confesión, en una visita a uno de estos parques nacionales, resulta que Gaby se supone sufrió un accidente por el que sentía mucho dolor. Y dice que decidió quitarle la vida como una forma de misericordia. Al parecer, en un principio, Brian intentó labrarse una coartada enviando mensajes desde el móvil de Gaby a su madre para que todavía pensara que su hija seguía con vida. Y no solo eso, sino que el FBI también confirmó que del móvil de Brian se hallaron varios mensajes intercambiados entre el teléfono de él y el de su prometida después de que ella ya hubiera fallecido, lo cual era probablemente otro intento de Brian de engañar a las fuerzas del orden, dando la impresión de que Gaby todavía estaba con vida. Con esto, la investigación dio el caso por cerrado. Pero aunque el caso estaba resuelto, los padres de Gaby no se quedaron con los brazos cruzados. Por esto, el 11 de marzo de 2022 decidieron demandar a los padres de Brian Laundrie. Como os he comentado antes, cuando Brian vuelve solo de ese viaje a casa de sus padres, se van unos días juntos a un parque nacional. Lo que alegaban los padres de Gaby en esta demanda es que en ese viaje junto con sus padres, Brian les había confesado lo que había ocurrido con Gaby Petito, y que los padres de Brian habrían ocultado esta confesión de su hijo mientras la búsqueda de Gaby todavía estaba presente. En la demanda se aseguraba lo siguiente: al hacerlo, Christopher Laundrie y Loberta Laundrie actuaron con malicia o gran indiferencia hacia los derechos de los padres de Gaby, Joseph Petito y Nicole Smith. Además, cuando se encontró el cuerpo de Brian, dentro de su mochila no solamente estaba el cuaderno con su confesión, sino que también había una carta escrita por su madre que no tenía fecha, pero que en el sobre ponía quemar después de leer.
Y en esa carta se decía lo siguiente: solo quiero que recuerdes que siempre te amaré y que sé que tú siempre me amarás. Eres mi hijo, nada puede hacer que deje de quererte, nada nos separará ni nos podrá separar jamás. Hagamos todo lo que hagamos, vayamos donde vayamos o digamos lo que digamos, siempre nos amaremos. Si estás en la cárcel, hornearé un pastel con una lima dentro. Si tienes que deshacerte de un cadáver, llegaré con una pala y bolsas de basura. Si vuelas a la luna, estaré vigilando los cielos para tu reentrada. Si dices que me odias hasta las entrañas, me compraré unas tripas nuevas. Recuerda que el amor es un verbo, no un sustantivo. No es una cosa, no son palabras, son acciones. Observa las acciones de las personas para saber si te aman, no sus palabras. Por eso estoy segura de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los espíritus gobernantes, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes de arriba, ni los poderes de abajo, nada en todo el mundo creado puede separar nuestro amor. Ni los poderes hostiles, ni los mensajes del cielo, ni los monarcas de la tierra, nada tiene el poder de separarnos. Romanos 8:38. Nada puede separarnos, ni el odio, ni el hambre, ni la falta de vivienda, ni las amenazas, ni siquiera el pecado, ni lo pensable, ni lo impensable pueden interponerse entre nosotros. Ni el tiempo, ni las millas y millas y millas. Como os digo, esta carta fue escrita por Roberta Laundrie y estaba dentro de la mochila de Brian cuando fueron encontrados sus restos. Y aunque dice cosas como si entras a la cárcel yo te haré un pastel con una lima, o si tienes que enterrar un cuerpo yo llevaré una pala para ayudarte, esta carta no tiene fecha, por lo tanto no se puede saber si se la escribió después de lo ocurrido con Gabby Petito. Esta carta reforzaba aún más la demanda que los padres de Gabby habían interpuesto en contra de los padres de Brian. Como os he comentado, los padres de Gabby estaban convencidos de que cuando Brian volvió a casa de sus padres y estuvo algunos días con ellos, ahí les confesó el crimen. Y lo que pensaban es que esta carta la había escrito la madre después de esa confesión. Sobre esto, la madre de Brian dijo que efectivamente esa carta sí la había escrito ella, pero que la escribió antes de que comenzara su viaje con Gabby, para que la pudiera leer durante el trayecto y acordarse de lo que su madre la quería. Quería de verdad a mi hijo y simplemente quería transmitirle lo mucho que significaba para mí y lo mucho que lo quería. Estoy segura de que la gente utiliza frases todo el tiempo para expresar a sus seres queridos la profundidad de su amor. Aunque elegí palabras que pensé que tendrían impacto en Brian, dada nuestra relación, la carta no estaba relacionada en modo alguno con Gabby. Por todo esto, los padres de Gabby solicitaban una indemnización por daños y prejuicios de al menos $30.000. De igual manera, los padres de Gabby también denunciaron al departamento de policía de Moab y a sus 3 oficiales, estos 3 que aparecen en el famoso vídeo donde Gabby lloraba desconsolada. Según los padres, los agentes habían actuado de manera negligente ante la situación de la joven. Después de la revisión de la actuación de esos policías, se llegó a la conclusión de que los oficiales habían respondido al incidente cometiendo varios errores no intencionales, entre ellos el hecho de que no se citó a Gabby por violencia doméstica. En la demanda presentada contra el departamento de policía de Moab City, la familia Petito pedía la suma de $50 millones por fracasos y negligencia a la hora de impartir la ley, pero la demanda fue desestimada el 20 de noviembre de 2024. Por otra parte, el 17 de noviembre de 2022, las familias de Gabby Petito y Brian Laundrie llegaron a un acuerdo de $3 millones de una demanda de homicidio culposo. Sobre esto, el abogado de la familia Petito dijo lo siguiente: la familia Petito perdió a su hija y también se les negó la oportunidad de confrontar a su asesino. Ninguna cantidad de dinero es suficiente como para compensar a la familia Petito por la pérdida de su hija Gabby a manos de Brian Laundrie. Es muy poco probable que el patrimonio de los Laundrie logre reunir los $3 millones para pagar a los padres de Gabby Petito, una cifra arbitraria. Pero cualquier cantidad que se logre recaudar se destinará a la Fundación Petito. El caso de Gabby Petito es un cruel recordatorio de lo que puede ocultarse detrás de una relación aparentemente perfecta. Lo que comenzó como un sueño de libertad y aventura acabó convirtiéndose en una pesadilla mediática. Todo estaba lleno de secretos, mentiras y posiblemente encubrimiento. Cuando Brian Laundrie regresó solo de aquel viaje, su actitud levantó todas las alarmas. No quería colaborar con la policía, no respondía a las llamadas de la familia de Gabby y poco después desapareció sin dejar rastro. Pero lo más escalofriante fue lo que se encontró junto con sus restos, un cuaderno con su confesión. Como hemos visto en esas páginas, Brian aseguraba que Gabby había sufrido un accidente durante el viaje y que él la había matado por misericordia. Una declaración que, aunque con esto consiguieron que se cerrara el caso, dejó más preguntas que respuestas. Porque si realmente hubiera sido un accidente, ¿por qué Brian huyó? ¿Por qué no pidió ayuda? Pero lo que oscurece
entorpece aún más este caso es la sospecha de que posiblemente los padres de Brian sabían mucho más de lo que dijeron. Se cree que Brian les habría confesado lo que pasó cuando regresó solo de ese viaje y que sus padres estaban dispuestos a encubrirlo. Como os he mencionado, esta teoría tomó más fuerza cuando se descubrió una carta escrita por la madre de Brian Laundrie. En esa carta habían frases escalofriantes como: si estás en la cárcel, hornearé un pastel con una lima dentro, o si tienes que deshacerte de un cadáver, te traeré una pala y bolsas de basura. Aunque como la carta no tenía fecha, no se pudo corroborar si fue escrita antes o después del asesinato de Gabby. Pero el simple hecho de que esta carta existiera ya generó más dudas sobre el papel que jugaron los Laundrie en este caso. Finalmente, con Brian muerto y sin posibilidad de ser interrogado, las respuestas se fueron con él. La justicia no pudo alcanzarlo y la familia de Gabby tuvo que conformarse con la peor de las verdades, que la persona que prometió amar a su hija fue quien le arrebató la vida. Y quienes podrían haber ayudado en la investigación probablemente protegieron al asesino. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito. Y decidme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.